Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 67. Hume, el emotivismo moral. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la distinción entre las cuestiones de hecho y las relaciones entre ideas. Hablaremos de la crítica de David Hume a la ética tradicional. Veremos su propuesta ética, que es el emotivismo. Veremos también la importancia que tuvo David Hume en la historia de la filosofía y abordaremos también la polémica sobre la cancelación de David Hume por sus postulados ciertamente colonialistas y racistas. Y finalmente abriré una sección sin música donde hablaremos del proyecto Anaideia y de su futuro. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos. En el episodio de hoy vamos a acabar con la exposición del empirismo británico y también de David Hume, que es seguramente el más importante de toda esta corriente. Y yo creo que tanto por su pensamiento en sí mismo, que suele ser considerada la formulación más contundente y profunda del principio empirista, pero también por la influencia que tuvo después en la historia de la filosofía a través de Immanuel Kant, al que veremos que Hume hizo despertar de lo que él llamó su sueño dogmático y realmente cambiarlo todo en la historia del pensamiento. Y como también he anunciado en el menú, quedaros hasta el final porque tengo que deciros algunas cosas referentes a este podcast, entre otras las razones por las que he tardado tantísimo en lanzar este episodio, y al proyecto Anaideia en general, porque siento que necesita un giro, o no sé, o lo necesito yo, pero eso al final. Aquí lo que hemos venido es a ver el heavy metal de David Hume, que como vimos en el episodio anterior, había llevado al extremo el principio empirista, según el cual, al ser la mente como una hoja en blanco, todo lo que hay en ella son percepciones. Y recordemos que Hume distinguía entre las impresiones, que son las percepciones que captamos en directo, y las ideas, que son las percepciones que han dejado un pozo, una huella en la memoria y que constituyen lo que normalmente llamamos el conocimiento. Así, recordad que toda idea tiene que ser copia de una impresión, tiene que haber entrado en la mente como impresión. Y con este principio, que realmente se llama el principio de la copia, pero que yo llamé la motosierra de Hume, vimos cómo había talado en la mayoría de los conceptos tradicionales de la metafísica, calificándolos como pseudoideas, ya que no pueden ser copia de ninguna impresión y por tanto no constituyen un conocimiento auténtico. Lo he explicado muy rápidamente, pero para que lo tengáis fresco, pero en el episodio anterior, en el 66, lo tenéis mucho más desarrollado. Y vimos que entre todos los tajos de su motosierra, el más grave para la epistemología es el del principio de causalidad, que como vimos no podía ser copia de ninguna impresión, puesto que solo tenemos impresión de las correlaciones entre fenómenos, pero no de la conexión entre ellos. Así, David Hume lo que está haciendo es negar la validez universal de todas las ciencias naturales y sociales, que consisten justamente en eso, en el establecimiento de conexiones causa-efecto. Uy, mira, parece que tenemos ya llamada del Enterprise. Creo que Spock estaba bastante preocupado con este tema. Adelante, Enterprise. Solicito permiso para hablar. Sí, señor Spock, permiso concedido. Ciertamente quedé preocupado por las aseveraciones de Hume sobre la imposibilidad de la ciencia como conocimiento universal. He de reconocer que su análisis tiene sentido, pero creo que su crítica no puede alcanzar a todas las ciencias.
¿A qué se refiere usted? ¿A cuáles no puede alcanzar? Me refiero a las ciencias formales, concretamente la matemática y la lógica. Estas ciencias pueden considerarse las más rigurosas de todas y su validez no se basa en el principio de causalidad, ni dependen de impresiones de la realidad. Bueno, pues tiene usted toda la razón, señor Spock. Efectivamente, las ciencias formales son diferentes, porque los conceptos matemáticos, como por ejemplo punto, triángulo o cuatro, en realidad no remiten a ninguna impresión. Y estas ciencias, por tanto, no basan sus juicios en el principio de causalidad, sino en la estricta necesidad racional. O en cualquier caso, podríamos decir que no se basan en el principio de causalidad, sino que se basan en el de no contradicción, en el de razón suficiente y los otros principios puramente lógicos, pero no en la observación de la realidad. Y sin embargo constituyen el conocimiento más puro y más necesario. ¿Niega Hume este extremo? Bueno, yo no sé si Hume aceptaría que sea el conocimiento más necesario, pero desde luego él sí que consideraba que constituyen un auténtico conocimiento. Solamente que se trata de un tipo de conocimiento distinto al que proporcionan las otras ciencias. De hecho, David Hume propuso una distinción entre dos modos de conocimiento racional: las cuestiones de hecho y las relaciones entre ideas. A ver, por un lado, el conocimiento de las cuestiones de hecho, pues es eso, el conocimiento de los hechos que hay en el mundo. Es decir, el que se refiere a la realidad externa a nosotros. Y es el conocimiento pues, del que hemos estado hablando en el episodio anterior y que, como vimos, depende de las impresiones que tengamos de la realidad, ya que esta es la única vía de entrada a la consciencia. Y en este ámbito de conocimiento es en el que no cabe una generalización universal, porque no podemos anticiparnos a lo que aún no ha ocurrido, puesto que, como vimos, pues no tenemos conocimiento auténtico entre la conexión entre las causas y los efectos. Que esto es lo que nos permitiría, pues, asegurar epistemológicamente que los eventos del futuro serán como los pasados. Es decir, estas cuestiones de hecho sí que se rigen por el principio de causalidad. Y por otro lado estarían las relaciones entre ideas, que son lo que constituyen la base de las matemáticas y la lógica. Y esto es un tipo de conocimiento que no se refiere a la realidad, sino que trata sobre la estructura del propio razonamiento. Y entonces, al no referirse al mundo, pues las ideas propias de la lógica y de las matemáticas no tienen por qué ser copia de ninguna impresión. Por ejemplo, a partir de los propios conceptos lógicos de todo y de parte, pues podemos deducir el principio lógico según el cual la parte no puede ser mayor que el todo. Esto es un conocimiento que no depende de la experiencia. Es decir, lo podemos conocer sin necesidad de observar al mundo. Y bueno, por supuesto, luego aparte también podemos comprobarlo mediante la experiencia. Pues yo qué sé, comprobando por ejemplo que nunca encontraremos una clase de bachillerato en la que el número de alumnas, de estudiantes femeninas, sea mayor que el total del alumnado del grupo. Por tanto, en este ámbito de conocimiento sí que cabe la ciencia con validez universal. Y sí que podemos lícitamente, por ejemplo, asegurar que en todo grupo humano nunca habrá más mujeres del total de personas. Es decir, aquí sí que cabe la universalidad, puesto que los juicios de la lógica y de la matemática no se basan en la experiencia. Comprendo. Por cierto, que esta distinción entre cuestiones de hecho y relaciones de ideas me recuerda mucho a la distinción de Leibniz entre verdades de hecho y verdades de razón. Pues sí, señor Spock, lo ha visto usted muy bien. Se trata de distinciones equivalentes o al menos paralelas. A ver, para recordar un poco, en el episodio 61 vimos con más detalle esta distinción de Leibniz, pero básicamente las verdades de razón son las que son necesarias lógicamente y no dependen de los hechos, porque no pueden ser de otra manera, como por ejemplo que 2 y 2 sean 4 o que el todo no pueda ser más pequeño que la parte. Y por otro lado, las verdades de hechos tienen que ver con acontecimientos que de hecho han sucedido, como por ejemplo, pues que Juan Macardenete hace un podcast o que Julio César cruzó el Rubicón. Estos son verdades, pero podían haber sido de otra manera. No hay contradicción en que yo no hubiera hecho este podcast. A eso me refería. Las cuestiones de hecho de David Hume son equivalentes a las verdades de hecho de Leibniz. Y al contrario, las relaciones de ideas de David Hume son el equivalente a las verdades de razón en Leibniz.
Sí, sí, correcto. Y además que ambas distinciones tendrán una influencia fundamental en Kant, porque haciendo un poco de spoiler veremos que están en la base de la distinción kantiana entre los juicios analíticos a priori y los juicios sintéticos a priori y a posteriori. Una distinción que, como ya veremos, supone uno de los hitos más importantes de toda la historia de la filosofía. Ya digo que nos estamos acercando a la bomba atómica de Kant y que todos estos elementos que estamos viendo pues son pues como el uranio enriquecido que utilizará en su ensamblaje. No sé si Kant cumplirá las expectativas tan altas que está usted creando. En cualquier caso, estoy deseoso de conocer su pensamiento, pero por ahora debo retirarme. Solicito permiso para cerrar la comunicación. Bueno, yo le aseguro que los planteamientos de Kant son realmente espectaculares. Solo espero estar a la altura de poder transmitirlo de manera sencilla, porque no es un pensamiento sencillo. En fin, tiene usted permiso para cerrar la comunicación. Larga y próspera vida. Adeusiao, señor Spock. Bueno, yo no sé si estoy creando demasiado hype con respecto a Kant, pero yo es que creo que realmente se lo merece, porque es que además ya veremos que Kant no solo produjo una revolución en la filosofía, sino dos. Por un lado revolucionó la epistemología y la metafísica, en la línea de lo que hemos visto hasta ahora, pero es que además provocó otra gran revolución en la ética, un nuevo paradigma ético prácticamente. Y también su ética pues, puede considerarse, al menos en parte, una reacción contra el enfoque ético de David Hume. Porque David Hume también destacó bastante en el ámbito de la ética, en la que propuso un novedoso enfoque que también ha tenido importantísimas influencias en el pensamiento ético posterior. A ver, David Hume considera que todos los juicios morales, y en general nuestra vida moral, se basa en realidad en nuestras emociones y no en el razonamiento. Y esto ha tenido siempre dos ámbitos de aplicación. Por un lado, la discusión moral cotidiana y por otro lado, la ética como disciplina filosófica formal. Respecto al debate moral común, al que solemos tener con otras personas o con nosotros mismos sobre lo que es correcto y sobre lo que no, sobre, en definitiva, cómo deberíamos actuar o si una persona ha actuado bien o mal, David Hume considera que en realidad es un debate inútil, que es un debate estéril, porque en realidad la moral para él es un asunto de emociones y, por tanto, las argumentaciones que construimos sirven solamente para canalizar lingüística y racionalmente los sentimientos y emociones que el asunto del que estamos tratando nos suscitan a nivel irracional. Es decir, que no es que algo nos parezca moralmente correcto porque esté justificado, sino que lo justificamos porque tenemos emociones positivas hacia ese algo. Y lo mismo, por supuesto, al revés. Che, boludo, no comprendo bien a qué se refiere este tipo. ¿Está diciendo que lo correcto es actuar de manera emocional, sin control racional? Hola, Diógenes. Pues a ver, no es eso para nada. No me estoy refiriendo a la manera de actuar, sino a la manera que tenemos de justificar nuestras actuaciones y nuestras valoraciones morales. Y también a la argumentación y a la discusión moral en general, que para Hume son inútiles. Por ejemplo, hay asuntos morales que suscitan mucho debate y sobre los que parece imposible ponerse de acuerdo. Yo qué sé, temas como el del aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Imagino que todos los oyentes habrán discutido sobre algunos de estos temas muchas veces. David Hume os invitaría a pensar si alguna de esas discusiones que habéis tenido sobre estos temas ha servido para algo. Es decir, si alguna vez alguien se ha convencido de la opción contraria a la que tenía desde un inicio. Che, seguro que no. Esas discusiones no llevan nunca en ningún sitio más que a enfadarse unos con otros. Exactamente, esto es lo que dice David Hume, que de estas discusiones no se va a sacar nada en limpio, y que encima suelen crear mal rollo. Como decía, la causa es que en realidad se trata de un asunto puramente emocional y que los argumentos racionales no van a cambiar las emociones de nadie. Por ejemplo, supongamos que tenemos a dos personas discutiendo sobre si el aborto es moralmente correcto o inmoralmente correcto.
Seguramente el partidario del aborto pues sacará toda una batería de argumentos del tipo de que la libertad de la mujer es importante y tiene que decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, o hablará del peligro de que se hagan los abortos en condiciones clandestinas, o de las consecuencias en la salud y en la vida de adolescentes con embarazos no deseados. Y por su lado, el que está en contra del aborto, pues seguramente pues hablará de argumentos como que se trata del homicidio de un niño totalmente inocente, de las consecuencias en la salud mental de las mujeres a las que las circunstancias las obligan o las llevan a abortar, o de lo absurdo de impedir el nacimiento de nuevos seres humanos en sociedades que adolecen de una baja natalidad, como por ejemplo las europeas. Seguramente se puedan pasar horas y horas pues discutiendo todas estas razones y argumentos y otros parecidos, pero al final seguramente ambos seguirán pensando lo mismo que pensaban al principio. Porque es que en realidad, dice Hume, la diferencia no está en los argumentos. De hecho, si los analizamos desapasionadamente, de manera intentando ser neutral, pues nos daremos cuenta de que todos estos argumentos que hemos visto tienen sentido en cada uno en sí mismo. Es decir, no hay ninguno de ellos, tanto de un bando como del otro, que se trate de un disparate. La diferencia real es entre las emociones. A uno de los interlocutores, pues la idea del aborto le produce una emoción negativa, seguramente le horroriza la idea de un aborto, mientras que el partidario lo que ocurre es que no comparte ese horror. Y aunque seguramente en este caso tampoco sentirá una emoción positiva hacia el acto del aborto en sí, pues posiblemente sí que tendrá una emoción positiva hacia la libertad de decisión de la embarazada. Pero fijaros que estamos hablando, tanto en un bando como en el otro, de emociones, y las emociones son, por definición, irracionales. Por tanto, la razón poco va a hacer para que cambiemos esos juicios. Che, tiene razón el pibe. Cada uno hará suyo un conjunto de argumentos, no porque sean mejores que los otros, sino porque justifican lo que ya piensa. Exacto, es que esta es la clave, Diógenes, lo has visto muy bien. David Hume piensa que en el ámbito moral utilizamos los argumentos como herramientas al servicio de nuestras preferencias emocionales. Y por esto es que es imposible ponerse de acuerdo, porque si a una persona le horroriza el aborto, todos los argumentos, todas las justificaciones racionales que le hagan para justificar ese acto, pues que es que le van a resbalar, porque no le van a hacer cambiar su sentimiento de horror. Seguramente lo único que podría hacerle cambiar de opinión es algo que lo persuadiera emocionalmente. Pues yo qué sé, pues por ejemplo ver las condiciones de vida de mujeres pobres a las que no se les permite abortar, o la vida que están llevando esos niños. Esto quizá lo afecta a nivel emocional. Y de hecho las campañas pro aborto suelen incluir este tipo de contenidos que son mucho más efectivos que los argumentos. Y por supuesto, en el bando contrario pasa exactamente igual. Y es por esto que también de hecho las campañas antiabortistas pues suelen mostrar fotos de bebés o de fetos que no llegarán a existir nunca como personas, porque lo que están intentando es provocar emociones de rechazo, porque esto es mucho más efectivo que cualquier argumento. Pero Gallego, ese rechazo al aborto no está condicionado también por los lametemplos cristianos. Bueno, pues obviamente la moral religiosa o cualquier otro tipo de código moral, pues claro que tiene mucho que ver con nuestros sentimientos, porque al final la moralidad, lo que está diciendo Hume, es una cuestión de sentimientos, de emociones. Pero fíjate que estamos hablando de la causa, y aquí lo relevante no es la causa de esas emociones, sino el efecto, las emociones en sí. ¿Pero de qué causas ni efectos hablas ahora, pelotudo? A ver, me refiero a que las causas por las que sentimos de una determinada manera, pues pueden ser muchas y muy variadas, pero el hecho es que sentimos de esa manera determinada. Yo que sé, a muchas personas les horroriza la idea de arrancar un feto del útero, y ese horror es indudable. Da igual si han llegado a sentir esto por la influencia de la Iglesia Católica, o si se lo han inculcado sus padres, o incluso daría igual si es que hubiese visto duendes en el bosque que se lo hubieran dicho, o que lo hubieran leído en el humo de la pipa de Popeye. El hecho es que sienten horror, y lo relevante para su posicionamiento moral es ese horror, y no las causas que le han hecho que lo sienta. Y además, que es que David Hume encuentra que es muy positivo que el ser humano funcione así, porque la razón en sí misma es totalmente descarnada. Incluso podríamos decir que es una suerte que actuemos por sentimientos, porque dice Hume que en el ser humano hay una tendencia natural hacia la empatía emocional, hacia un sentimiento de amor fraternal entre todos los seres humanos, que hace que haya una tendencia a cuidarnos los unos a los otros.
En cambio, la razón por sí misma es solo un instrumento totalmente neutro y descarnado. Por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente racional, no es ilógico preferir la muerte de 100 millones de desconocidos que hacerse un rasguño en el dedo. Lo que hace de eso una aberración no es la razón, sino el sentimiento de empatía. Es decir, los buenos sentimientos entre los humanos es la base de una moral sana. Y hay que alejarse tanto de las estériles racionalizaciones de la moral como de los prejuicios, de las supersticiones y de los argumentos que nos alejan de la corroboración empírica y que suelen llevarnos a actuar de manera contraria al amor fraternal entre los humanos. Grande, tiene razón este pibe. La naturaleza es mucho mejor que las convenciones sociales de esta mierda de sociedad y de la argumentación mentirosa de los filósofos. Los cínicos siempre hablábamos de volver a la naturaleza olvidando toda esa mierda. Pues en esa misma línea que dices, Hume pensaba que la filosofía ha cometido el mismo error de apreciación que solemos hacer al discutir en asuntos morales. Es decir, igual que pasa en la discusión moral y en la justificación moral, los éticos nunca se han dado cuenta de que la vida moral se basa en realidad en emociones. Es decir, que toda la tradición de la filosofía moral, de la ética, se ha centrado en el razonamiento, en los juicios morales y en la argumentación moral, asumiendo que todo esto se trataba de un asunto racional, más como otro, como los demás ámbitos de conocimiento, y que era susceptible de estudio y de valoración racional. Y fíjate porque aquí conectamos el discurso con lo que hemos visto antes y lo que vimos el otro día. Los juicios morales, obviamente, no se basan en relaciones de ideas, como las matemáticas o la lógica, de manera que la ética no puede ser una ciencia necesaria como las matemáticas. Pero es que resulta que tampoco se basa en cuestiones de hecho, sino, como estamos viendo, en cuestiones emocionales. De manera que toda la ética es una rama de la filosofía absolutamente estéril y sin sentido. Es decir, como la metafísica y como otras ramas. Grande. Y Gallego, creo que también se le podría meter la motosierra. Sí, claro, a este mismo resultado también podemos llegar aplicando de nuevo el principio de la copia. Hay que preguntarnos de qué impresión son copia los conceptos morales tales como bien, mal, correcto o incorrecto. Ni al pedo. Bárbara la motosierra. Pues efectivamente a ninguna, ya que son meras valoraciones emocionales y que ni siquiera son compartidas por todos. De manera que los conceptos morales son también pseudoideas, y por tanto la ética tradicional que se basa en este tipo de conceptos, pues es como la metafísica, un saber totalmente estéril. Pero mirá, este tipo es un grande. Reventó la fanfarronería de los científicos, la metafísica y hasta la ética, y relaciona la vida moral con los buenos sentimientos, y no con la palabrería de filósofos y de obispos. Tiene razón cuando dice que la empatía y la bondad son parte de nuestra naturaleza, y es a lo que tenemos que volver. Mirá que tiene razón cuando dice que todos tenemos un sentimiento de empatía, de desear el bien de las demás personas. Todos somos iguales y todos sentimos esa empatía. Bueno, ya veo que te ha gustado la ética de Hume, y realmente es muy potente, y lo que importa es esto, su pensamiento filosófico. Pero lo cierto es que se trata de nuevo de un hijo de su época y no compartiría eso último que has dicho sobre que todos somos iguales. No me rompas las bolas, Gallego. No será otro racista como loco Berkeley. Pues en realidad sí, y de hecho es un tema muy polémico actualmente. A ver, como ya dije en el episodio anterior, David Hume es prácticamente un héroe nacional escocés, especialmente venerado en Edimburgo, su ciudad. Pero resulta que en los últimos años se ha desatado un debate bajo importantes acusaciones de racismo, de colonialismo y de esclavismo. Y de hecho su figura está experimentando lo que hoy llamamos la cancelación. Por ejemplo, la Universidad de Edimburgo ha decidido cambiar el nombre de uno de sus edificios que hasta ahora se llamaba Hume Tower. Y en general se está produciendo una revisión de todo su legado a la luz de este asunto. Pero no dijiste que defendió la fraternidad entre los humanos y huir de los prejuicios, las supersticiones y los argumentos alejados de la corroboración empírica. Pues sí, y es por esto que es más sangrante aún cuando habla de distintos caracteres nacionales en un discurso absolutamente lleno de prejuicios evidentes. Incluso llega a hablar tranquilamente de seres humanos superiores e inferiores. En fin, os voy a leer un fragmento literal de su obra, sobre los caracteres nacionales, para que juzguéis vosotros mismos. Me inclino a sospechar que los negros son por naturaleza inferiores a los blancos. Apenas ha habido nunca una nación civilizada de ese color de piel,
y ni siquiera un individuo eminente en la acción o en la especulación. No existen entre ellos fabricantes ingeniosos y no cultivan las artes ni las ciencias. Por otra parte, los más rudos y bárbaros de los blancos, como los antiguos germanos o los tártaros actuales, tienen sin embargo algo eminente: su valentía, su forma de gobierno o algún otro particular. Una diferencia tan uniforme y constante no podría darse a la vez en tantos países y épocas si la naturaleza no hubiera establecido una diferencia original entre estirpes humanas. Por no mencionar a nuestras colonias, hay esclavos negros dispersos por toda Europa de los que ninguno ha mostrado jamás ningún signo de ingenio, mientras que entre nosotros, gente baja y sin ninguna educación llega a distinguirse en todas las profesiones. En Jamaica se habla de un negro que es un hombre de talento, pero es probable que se le admire por logros menores como a un loro que llega a pronunciar algunas palabras inteligibles. La concha de su madre. Ya veo cuáles eran sus emociones, cuál era su fondo podrido. Bueno, Diógenes, es que ya sé que son muy tristes este tipo de juicios en hombres inteligentes y con suficiente preparación y andamiaje intelectual como para haberse dado cuenta de la incoherencia que estaban cometiendo. Esto es un debate que ya hemos tenido aquí tanto con Aristóteles como con algunos filósofos modernos de la época colonial. En definitiva, parece que somos más prisioneros del contexto histórico en el que vivimos de lo que nos pensamos. Todo eso son boludeces, gallego. Yo viví en el mismo contexto de Aristóteles y me di cuenta de lo terrible de sus planteamientos. Y seguro que en la época de este hijo de remil puta también hubo quien denunció toda esa basura. Bueno, pues la verdad es que sí, sin ir más lejos, Rousseau, que como ya dije fue amigo personal de Hume, defendía la igualdad de todos los seres humanos sin ninguna otra consideración. O Voltaire, que es otro ilustrado francés, también criticó directamente a la esclavitud y el colonialismo. Y de hecho también en la misma Inglaterra tenemos discursos como el del escritor Samuel Johnson, que abominaba del esclavismo y el imperialismo en todos sus discursos. Todos estos pensadores efectivamente vivieron el mismo contexto histórico que David Hume, si sin embargo se alejaron de estos discursos racistas y supieron ver las contradicciones. Pues eso, como te dije al respecto de Locke, a veces no es cuestión de contexto, sino de no ser un hijo de remil puta. Bueno, Diógenes, tampoco te hagas mala sangre. Es decir, yo creo que lo más inteligente es quedarse con lo bueno de estos autores sin obviar, por supuesto, estos asuntos. Tampoco hay que blanquearlo. Yo, por ejemplo, al final lo que me interesa de Hume es conocer sus aportaciones en otros ámbitos del pensamiento, en la epistemología, la metafísica o incluso la ética. Y otra cosa es que a nivel personal seguramente no me gustaría un pelo y no me iría de cervezas con él. O por ejemplo, no se me ocurriría nunca traerlo aquí al podcast como personaje fijo como hice contigo, que estoy contentísimo. Sí, mejor que no aparezca por aquí, que lo cago a trompadas. En fin, sayonara, baby. Adeusiao, Diógenes, que vaya y ve. Bueno, pues acabamos ya la exposición de David Hume y, como ya digo, del empirismo moderno, y a partir del próximo episodio empieza el thrash metal porque empezaremos con el gran Immanuel Kant. Como vengo anunciando, que soy muy pesadito. Pero antes, y como anuncié al principio, quería hablaros del proyecto Anaideia, y he pensado para esto emular la mítica sección sin música con la que nos brinda mi amigo Iván Martín en su maravilloso podcast Roma Eterna. Es decir, lo que viene ahora soy yo sin música, ni filtros, ni guión. Bueno, Iván siempre empieza esta sección bebiendo agua. Yo voy a hacer lo mismo, pero en mi caso voy a beber un poco de cerveza porque yo soy mucho más punky. Un momento. Bueno, pues yo quería explicaros lo primero de todo por qué ha habido tanto tiempo sin que saliera ningún episodio del podcast y tampoco he hecho streams en Twitch y tenía el proyecto un poco como parado, no abandonado, pero parado. He seguido publicando vídeos en TikTok y en Instagram y últimamente también en Shorts de YouTube, pero si os habéis fijado la inmensa mayoría eran contenidos antiguos reciclados. Bueno, a ver, lo que está ocurriendo es que necesito replantearme un poco todo este proyecto. Lo primero, ya os anuncio que el proyecto va a seguir, pero siento que necesito darle una vuelta, porque ya os he explicado en episodios anteriores que mi vida ha cambiado radicalmente en estos últimos meses, en este último año,
Y claro, tengo una nueva vida y tengo otras obligaciones y la verdad es que todo esto se me estaba haciendo un poco de bola y además se me juntó con que estuve enfermo y con que me vinieron las evaluaciones en el instituto y llevaba ya pues casi 2 meses sin sacar ningún episodio. Esto, claro, ya me pasó también en el verano que se me hizo un poco de bola y no quisiera que se me hiciera bola nada del proyecto, especialmente el podcast, que es para mí lo más importante. Entonces, a partir de ahora he pensado que, por un lado, seguiré con el podcast, no prometo la misma regularidad que siempre, pero quiero seguirlo, quiero acabar con la historia de la filosofía, como ya digo, al menos llegar hasta Zizek. En la descripción del podcast siempre digo que es pues desde Diógenes hasta Zizek, pasando por todo lo de en medio, lo de delante y lo de detrás. Pues bueno, esto va a seguir, ya os digo yo que va a seguir porque me mola mucho, me lo paso muy bien, disfruto y creo que es una labor que bueno, que hay que dar y que puede servirle a mucha gente. Y lo que sobre todo me estoy replanteando son las otras cosas adyacentes al podcast, es decir, los streams en Twitch, me implican, por ejemplo, mucho tiempo, mucha dedicación y tampoco me reporta un gran impacto. Los que seáis seguidores de los streams, por supuesto que son muy chulos y me lo paso muy bien también, pero claro, al final son muchas horas, en cada semana hacía uno o dos y son muchas horas dedicadas a eso y por tanto son horas que no puedo dedicar a otras cosas y no puedo, y además cuando tengo un stream no solo es el rato del stream, sino que durante todo ese día pues le estoy dando vueltas, estoy preparando materiales normalmente, etcétera. Uy, mira, ahora no es que haya editado, sino que se me había cortado la grabación. Decía que claro, que ahora tengo otros aspectos en mi vida que siento que tengo que cuidar y no puedo dedicarle tanto tiempo sin que tenga un impacto grande real como por ejemplo el podcast o el TikTok o el Instagram. Entonces me estoy replanteando sobre todo el tema de los streams y no sé, estoy pensando quizá coger otra estrategia y hacer un canal de YouTube porque quizá también pueda hacer algún stream en Twitch y en YouTube, pero sobre todo hacer vídeos de YouTube que quizá puedan llegar a más gente y pueda reportarme también económicamente algún beneficio, que os digo yo, que de todo esto saco poco o nada. En fin, me estoy replanteando un poco el proyecto y no es que lo quiera, bueno, por supuesto el proyecto no lo abandono, pero me estoy replanteando sobre todo lo del Twitch y estoy viendo a ver si puedo hacer un canal de YouTube. Bueno, estaros pendientes y os iré informando. Y mientras tanto ya sabéis que os recomiendo bueno, que me miréis en las redes sociales y bueno, si podéis hacer alguna ayuda económica a través del Ko-fi o de la suscripción en iVoox, pues bien agradecido que estoy. En fin, que el proyecto Ana Idea por supuesto que sigue, sobre todo el podcast y lo demás me lo estoy replanteando. No me pasa nada, estoy bien, pero bueno, tengo un momento de estas crisis, en el buen sentido, de crisis como cambio, de crisis existencial y replantearme mi vida y mis contenidos. Y bueno, con esto y un bizcocho, os emplazo hasta el próximo día, que espero que sea en 15 días, a las 8. Mira que sos llorona, pelotudo. En fin, cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.